Buenos días y bienvenido a la sintonía de Agro Radio, si se acaban de incorporar. Y también hay que decir que este programa, este especial de Tierra de Almería, como ustedes bien saben, todas las navidades solemos hacer diferentes especiales en relación a tiempos pasados en la agricultura almeriense. Este año continuamos con el especial de Tierra de Almería que se hizo el año pasado, pero en esta ocasión vamos a darle otro punto de vista a lo que fue y a lo que es Tierra de Almería. Bueno, y para hablar de ese otro punto de vista, en este programa especial de Tierra de Almería, nos acompañan los estudios de Agroradio Televisión. Bueno, Agroradio Televisión no está mal dicho, Agroradio y Agrodifusión Televisión. Vamos a darle los buenos días a Antonio Jurado Acosta. Antonio, buenos días. Buenos días. También vamos a darle los buenos días a Antonio Ubak Isuk. Antonio, buenos días. Buenos días. Es que eso termina ahí en seco. Es Antonio Ubak Suk. Tú lo pronuncias mejor que yo. Todo acabado en como si fuera K. O sea, pero se escribe CH. Sí, se escribe CH, claro. Pero se pronuncia como una K. Como una K. Suk. Ubak Suk. Bueno, vamos también a darle los buenos días a Francisco Vives. Kiku Vives, por favor. Kiku, buenos días. Buenos días. Acércate, que no muerde, hombre. No has salido por la puerta porque te la hemos cerrado, que si no... Bueno, pues ya tenemos la mesa presentada y vamos a empezar a hablar de esas otras facetas del proyecto de Tierra de Almería. Tierra de Almería era un proyecto de explotación de agricultura aquí, concretamente en el Ejido. Y bueno, pero también Tierra de Almería fue muchas más cosas para la provincia. Antonio, creo que esa parte fue la que tú desarrollaste dentro de la empresa Tierra de Almería. Bueno, en primer lugar quiero mandar desde aquí un abrazo lo más profundo posible a todas las mujeres y hombres del Ejido que han sido capaces de que el Ejido y por consiguiente Almería esté hoy la número uno en productos extra temprano. A mí me cabió la satisfacción hace 35 o 36 años de llevar la Dirección de Relaciones Públicas y Sociales de Tierras de Almería y siguiendo las instrucciones de quien indiscutiblemente era nuestro jefe, Antonio Ubak, empezamos a hacer cosas que creíamos que podían ser convenientes para el pueblo. Se empezó una campaña, primero, de conocimiento de las necesidades que queríamos conocer socialmente lo que estaba pasando. Era el momento en que Tierra de Almería fue el germen indiscutiblemente de lo que hoy es el Ejido. Se puede discutir lo que se quiera, pero aquí se hizo una inversión importantísima. Aquí están los invernaderos, aquí están las instalaciones, aquí está todo lo que un grupo de gente joven, con espíritu, con ganas de trabajo, querían hacer por la agricultura y por nuestra tierra. Por cierto, yo lo digo cuando no tengo ningún tipo de interés en estas cosas. Yo soy almeriense y considero que para nada ha sido si no agradecido, por lo menos reconocido la labor de este equipo de gente que fueron capaces de montar un proyecto por encima de los 10.000 millones de pesetas de la época. Que me parece que era una cantidad aceptable y que gran parte de nuestras cosas era ayudar también a cosas que pudieran ser posibles para el pueblo. Yo no quiero
decir exactamente qué cosas se han hecho, porque pertenece al grupo de entrega desinteresada y sin publicidad alguna que hizo Tierra de Almería, pero sí puedo decir algunas porque son un hecho. Por ejemplo, pues participamos. Antonio, una pregunta. Permíteme, antes de desarrollar esa participación, has dicho una cosa y bueno, quiero hacerte una pregunta, si me lo permites. Yo te permito todas. Has dicho que bueno, que no ha sido agradecido ni siquiera reconocido. Yo le voy a ser un poquito malo. ¿Por qué crees que Almería o la sociedad almeriense no, a lo mejor la palabra no es desprecio, pero sí ha como minimizado y a lo mejor incluso algunas veces se la mira un poco con recelo a ese proyecto de Tierra de Almería? Yo lo tengo clarísimo. La pregunta, como dicen habitualmente los que le preguntan algo, me encanta esta pregunta. Entonces, no se ha reconocido por una razón bien sencilla, porque el poder político no le interesó. Es tan claro como eso. Porque aquí se dijo que habían venido unos señores para llevarse un dinero, que estaban salarizando los pozos porque se llevaban el agua, y quiero recordar que ahora ha salido una sentencia favorable de los regantes de Tierra de Almería de que ese agua le correspondía. No se han llevado el agua, no se han llevado las instalaciones, no se han llevado la obra social que se hizo aquí. Hombre, que menos que un reconocimiento a una empresa que creó una cantidad de puestos de trabajo enorme. Bueno, yo fíjate, el otro día lo pensaba y digo, hay que ver ahora, por constituir cualquier cosa que dé empleo, ahí está el gobierno poniendo dinero. No sé los que va a poner a trabajar Volkswagen, pero Volkswagen pidió una cantidad, el gobierno al principio dijo que no, después dijeron que sí y le han largado, me parece que son 300 millones de euros, ¿vale? Pero es que estos señores que parieron esto no es que recibieron ninguna ayuda, es que, lo vuelvo a repetir, había un plan de gastar 10.000 millones de esa época, y aquí había la mayor publicidad. No creo que haya ninguna empresa de Almería, por supuesto, y fuera de Almería, que tuviera un presupuesto de publicidad y relaciones sociales de 30 millones de euros de aquella época. Sí, 30 millones de aquella época. 30 millones de pesetas. De pesetas de aquella época. Ha dicho euros, digo, ostras. No, 30 millones de pesetas de aquella época. Era un dinero. Era un dinero. Lo mismo que aquí se ha hecho comentarios por algún interlocutor que ha venido en alguna ocasión. Aquí Jordi Puyol no ha pintado nada, ni ha tenido nada que ver, ni ese ha sido el objetivo de la sociedad. Yo estoy aquí por dos motivos. Primero, porque es importante hacer justicia. Segundo, yo no estoy para nada vinculado a Tierra de Almería. Yo trabajo en CEPSA desde hace 30 años, y sí, desde luego, tengo que hablar desde el corazón, porque es que desde el corazón se hicieron muchas cosas. Hay muchísima gente, y algunos sacerdotes que tú conoces podrían dar fe de que ha habido mucha gente que no ha tenido necesidad de preparar la Navidad, de cumpleaños, o sea, que hemos elegido a niños para que hicieran cosas,
que muy poca gente sabrá que parte de los árboles que hay puestos en la avenida principal o el bulevar está hecho por chicos de la Cruz Roja de entonces. ¿Eh? Y que se unieron ahí una serie de cosas para hacer lo más posible por el pueblo. ¿Por qué? Porque yo no venía de fuera, los que venían de fuera eran gente muy joven, gente muy preparada, y indiscutiblemente era un equipo fantástico. No sé si en ese momento, pues, entre unas cosas y en otras, podía haber 1.500, 2.000 personas trabajando, a ver quién lo tiene eso ahora mismo. Que yo decía, por ejemplo, pues ha habido necesidad hoy que las amas de casa van a poner una guardería infantil. Bueno, y hemos estado nosotros y hemos puesto el mobiliario, hemos puesto una serie de cosas, hemos tenido multitud de programas en radio, pero en radio aquí, en Barcelona, promoviendo Tierra de Almería. O sea, Antonio, antes de abrir esa faceta de esos 30 millones de pesetas de la época, me gustaría decir... Tú córtame cuando quieras. No, ya, si ya, tú hablas solo, ¿eh? No hemos juntado dos. Hay que decir que, bueno, que cuando Antonio está hablando de toda esa actividad social que había o que hubo en el Ejido en los años 80, hay que decir que Antonio también fue el primer presidente de Cruz Roja Española, la sede local del Ejido. Entonces, bueno, pues hemos estado hablando de cosas que se hicieron, otras sí quedaron en el camino, pero sí hay que decir que Antonio siempre ha estado muy vinculado pues, a ese movimiento social, ¿no? A asociaciones benéficas. Hombre, a mí me llama de Almería, la entonces presidenta de la asamblea que era la célebre María Casinello, que fue el verdadero germen de la Cruz Roja en Almería y una de las de España, para decirme que yo que si me quería hacer cargo de la asamblea local de Ejido. Yo dije que sí, solamente le puse una condición. Yo quiero tener una serie de gente que son los que quiero que estén en la asamblea. Me dijo, bueno, no hay problema, yo hice mi lista, los que os he dicho antes, más Manolo Castaño, más algunos que ya he dicho, bueno, Paco Criado, José Gómez, ya José fallecido. Manuel Ferrer, en fin, una serie de gente. Cantón, que me sustituyó. ¿Por qué? Porque yo veía que ahí efectivamente se podía hacer una labor social importantísima. Tan importante fue, bueno, yo hice mi lista. Alguien me preguntó desde Almería por qué así, y digo, porque yo es lo que considero mejor para el Ejido, y empezamos a trabajar. Y peseta a peseta de las de entonces, se hizo la obra que costó 40 millones de pesetas, a la cual hay que agradecer a todas las personas del pueblo y dar las gracias al Círculo, porque allí organizamos todos los tingrados que venimos. Por cierto, fue la primera vez que vino Carlos Herrera aquí a presentar uno de los festivales que habíamos organizado. Bueno, pues tuvimos mucha suerte, tuvimos ayuda, cuento como anécdota que tuvimos una fiesta tremenda porque sorteábamos un coche y claro, la casa nos había dado el coche, teníamos que pagarlo, pero el resto era para nosotros. Pero me acuerdo que Manuel Castaño, que Dios lo tenga en su gloria,
después de un rato que él llevaba el control de todas las... Había un notario, en fin, había hecho toda la historia, se acerca y me dice, el coche nos ha tocado a nosotros. y le dije, mira, lo mejor que podemos decir es que el notario, que el notario diga que nos ha tocado a nosotros y que si hay alguna discrepancia, pues se vuelva a sortear. Lo dijo el notario, la gente se puso en pie, aplaudió y ya no había nada más que sortear y que decir. Entonces, uno es uno, no es dos personas. Entonces, en mí estaba ensamblado tanto Tierra de Almería como la Cruz Roja. La Cruz Roja me daba un punto de vista social importante. Y la verdad es que desde Tierra pues también se ayudó mucho a la Cruz Roja. Uh-huh. Vamos a retomar ya el tema, ese apartado tan interesante como esos 30 millones de pesetas. ¿En qué se invertían esos 30 millones de pesetas por parte de la empresa de Tierra de Almería? Es decir, una campaña de publicidad que aunque era de una empresa, pero llevaba el nombre de Almería. Sí, sí. ¿Eso es serio? Ahora parece serio, entonces no parecía serio. O sea, entonces parecía que todo era 30 millones de pesetas que se gastaron exclusivamente en programar el nombre de Ejido y de Almería en Europa. Eso es innegable. O sea, es que eso no hay quien lo pueda hacer. Nosotros hemos participado en ese plan de publicidad que teníamos. Participamos en el Expotren de Andalucía, era la primera vez que se hacía. Salimos desde Sevilla, recorrimos prácticamente todas las ciudades importantes de España con esa experiencia que nos ha vuelto a realizar. En ella nosotros teníamos un vagón en el que teníamos los productos frescos a diario y participamos con la Junta de Andalucía y otra serie de empresas que participaron en ello. Hemos participado en todas las ferias importantes en Barcelona, en la cual hemos llegado a montar un invernadero y siempre ha estado presente el nombre de Tierra de Almería. Se han hecho festivales en Barcelona, siempre bajo el paraguas de Tierra de Almería. Programas de radio, muchísimo. Cosas que dedicamos a la juventud, pues el idear dio la noticia de que habíamos convocado una merienda para los niños de Ejido y que las tartas habían tenido que venir en camiones frigoríficos, en 2 camiones frigoríficos. Bueno, habrá un compañero que sabe mucho más de esto, que se monta un equipo de Tierra de Almería, un equipo de atletismo, y que con ese equipo de atletismo se va a Aiba, se va a San Sebastián, en la época en que detrás del campo de Leiva estaban las tanquetas de la Guardia Civil, cosa que allí parecía que era muy normal. A nosotros no nos parecía tan normal, pero bueno, eso es lo que había. ¿Por qué? Porque el deporte el atletismo estaba prácticamente centrado en el norte y centro de España. Amigo, pero sale Tierra de Almería
Y eso a través de un amigo Montoya y de los que organiza José Luis Escó, tal, montamos esta historia y esto vuelve a poner a Tierras de Almería en la cresta de la hora. Y se hace el primer cross internacional que se corre en los terrenos de Almerimar. Ujú. Entonces, yo cuando me vienen, porque verás que vengo A pelo, aquí, a pecho descubierto. a pecho, pero con el corazón Ujú. abierto por lo que he vivido, ¿no? Entonces, no me gusta que se digan cosas como que, no, pues mira, yo estaba allí, yo he sido un técnico que es el que mejor ha hecho las cosas. No, aquí no ha hecho las cosas nadie mejor que nadie, porque afortunadamente ha habido un equipo. Como yo no hubiera podido hacer nada si no hubiera tenido la confianza de UBA, la confianza de la gente, que también era necesario porque la gente tiene problemas. Antonio, en fin, hablando con diferentes personas y tal, es decir, estamos hablando de esa promoción que hizo la empresa Tierra de Almería, con el nombre de Almería. Se llegaron a hacer cosas como fletar vuelos desde Europa para que conocieran Almería, la agricultura de Almería, para Sí, ser más exacto. Claro, sí, efectivamente. Eso no se hace hoy en día, ¿eh? No, ni se hace, no solamente no se hace en un día, ni se hace en un día, y si no, ahora que me digan a mí quién ha hecho algo parecido. Pues os digo que ni hoy en día se ha hecho nada similar. Es decir, fletar un vuelo con personas de Europa que vengan a conocer la agricultura de Almería, y no estamos hablando de periodistas ni de eso, sino ciudadanos. Mira, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo he recibido muchas visitas en Tierra de Almería. Una vez se presentaron dos señores que querían conocer Tierra de Almería. Perdón, y resulta que eran judíos. Y me dicen, no, es que pasábamos por aquí y queríamos ver esto. Y yo le dije, no, pasar por aquí es difícil. O viene o no viene. Digo, miren ustedes, yo todo el gusto del mundo se lo vamos a enseñar, no hay ningún problema, pero de una universidad, como usted dice, el otro de cosas de investigación, no me cabe la menor duda que de paso no ha sido. Digo, simplemente porque no era así. Yo incluso pensé, digo, estos son de Hermosá. A saber lo que quieran estos, ¿no? Bueno, lo vieron, pero eso ¿qué pensaba yo de ese tema? ¿Cuánto interés tendrá esto para que esta gente haya venido aquí, ¿no? Siendo ellos los número uno en sus cosas, ¿no? Y lo siguen siendo. Entonces no me extraña en absoluto, lo digo en serio, por andar Hermosá, porque los judíos no pasan por movimiento mal hecho. Y como cosa ya extraordinaria y hecha por Tierra de Almería en su día, fue en Togo, en África, que podéis saber que está más bien lejos. Conseguimos, ellos lo pidieron, pero conseguimos que los misioneros que había allí pudieran hacer 3 pozos de agua. Y esos 3 pozos de agua lo hizo Tierra de Almería. Es decir, Tierra de Almería facilitó el agua a esa población. Les facilitó el dinero suficiente para que pudieran hacerlo. Para que luego digan que hoy en día las ONG. Bueno, es que
no me pinche mucho, pues yo ahora soy un poco naje. Si quieres te pincho. Por ejemplo, yo sé que vosotros tenéis aquí relación con las escuelas familiares agrarias. Uh-huh. Pues Campomar me parece que se llama la de aquí. IFA Campomar. Entonces también le prestamos en su momento el mayor apoyo que podíamos darle. ¿Tierra Almería tuvo colaboración con Campomar? Sí. Vamos, es que la tuve yo personalmente con el que entonces era el director. Ya sabes que dependen directamente de una obra de la Iglesia Católica. Sus delegados se llaman numerarios. Se llaman numerarios, pero lo bien hecho está. Y a nosotros nos pareció que aquello era una cosa interesante, que había que ayudar. Era gente que se lo curraba, que lo necesitaba, y ahí también ayudamos. Comprenderás que esto tienes que haberlo vivido y tienes que haberlo sentido. Uh-huh. Para poder recordarlo con esta nitidez, y no es ni más ni menos que el corazón, no que yo ponía, que todos los que estábamos allí pusimos para que esto pudiera seguir adelante. Antonio, tengo que decir a la audiencia que ya poquitas personas no saben que los estudios de Agroradio están en Tierra de Almería, están en ese edificio que se hizo en la famosa torre de control, que ya no existe, pero el edificio. Por alusiones vamos a hablar con Francisco Vives, Kiku Vives. Francisco, este edificio en el que estamos, ¿qué edificio era? Bueno, era el H2, uh-huh. Y es donde están ubicados ahora Agrodifusión. Agrodifusión, bueno, sí. y Godoy Hortalizas. Sí. Urbanísticamente, ¿qué supuso para ti el diseño de Tierra de Almería? Hombre, un trabajo fuerte. Además, tuve la suerte de que tenía un equipo muy bueno, que me apoyaron bajo mis conocimientos, pero ellos me apoyaron al máximo. Antonio, Kiku, me gustaría haber visto el día que llega Antonio y te dice: aquí tienes no sé cuántas miles de hectáreas, empieza a urbanizar eso. ¿Por dónde se empieza el proyecto? Pues sí. Por el pues principio. Sí. ¿Cuál es el principio? Son tantos frentes. Buscando que para hacer individualmente invernaderos de 5.000 metros cuadrados. Cada se vendían por hectáreas. Se hizo la distribución de toda la finca, diseñando carreteras, diseñando las tuberías, haciendo embalses, instalación eléctrica, todo, líneas de alta tensión, todo. Después bajar el agua de la sierra. Iba a decir que que precisamente enfrente de donde estamos nosotros actualmente, ya en el año 60 y poco, una empresa francesa hizo aquí una finca, entre comillas, de experimentación. Tenemos entonces eran con máquinas de cine, pues un invernadero en el año 1963. Era de cristal, pero tenía mucha innovación. Era un riego por goteo, que más que por goteo era un chorro que echaba aquello. Había nebulización y había renovación de aire. Es decir, el Ejido siempre ha sido un poquito pionero. Ese proyecto no tiene nada que ver con lo que fue después Tierra de Almería. Antonio, has dicho que por dónde se empiezan las cosas, por el principio.
Describe ese principio. No, el principio era muy simple y muy primario. O sea, era ver las carencias que había en los años 79-80 en el ejido, de que el 99% de los invernaderos estaban alimentando las plantas con riego a manta, o sea, inundando los invernaderos, consumiendo un agua desproporcionada totalmente, y ya existía el riego por goteo en Israel, en Holanda, en muchas partes. Entonces era tan simple de que veías un señor que tenía una hectárea y tenía una balsa, otro una hectárea y una balsa, otra una hectárea. Bueno, si en vez de tanta balsa y balsita hacemos una para 200 hectáreas con sus conducciones, electricidad, un contador cada una, que la presión llegue a todos los puntos para que puedan regar, es una economía de escala importantísima. Y si encima lo pavimentamos todo y hacemos una urbanización agrícola, pues los tomates no van a ir por esos caminos que van maduros, sacados del invernadero en el mes de agosto y que se machacan por el camino. O sea, era tratar el producto mucho mejor. Y así empezó la idea. Entonces, bueno, compramos la primera finca previo un estudio de qué se podía hacer. Compramos las primeras 500 hectáreas y aquí es donde ya empezó el amigo Quico Vives a decir, bueno, y se hicieron carreteras paralelas al mar cada 220 metros, una carretera paralela al mar, y cada 330 metros una carretera perpendicular al mar, con lo cual se hacían unas islas de 6 hectáreas, eso, y así hicimos pues las 500 primeras hectáreas. La idea era vender parcelas en condiciones. Se rompió el suelo de las 500 hectáreas para dar drenaje, se aportó tierra vegetal, se hicieron muros perimetrales, luego se hicieron unos pozos para que no se encharcara el agua los días de lluvia, pero claro, cuando llueve, lo poco que llueve, el agua donde va al asfalto iba, porque los techos no. Entonces, para que no hubiera inundaciones, que nunca se ha inundado nada aquí, ni se va a inundar. O sea, se hizo un trabajo muy profundo, pero eso era el principio, pero el proyecto iba mucho más allá. El proyecto iba ya desde un principio a crear un mercado en origen en donde la oferta de productos se concentrara y que no fueran las grandes cadenas de supermercados los que marcaran los precios de la agricultura. Eso ya fue el fracaso mío personal, porque no conseguí agrupar a los alondiguistas de aquella época. Es que te metiste en un berenjenal tú solico, ¿eh? No, pero es que es lo que necesitaba en aquel momento Almería y lo que necesita hoy. O sea, hoy se está padeciendo un problema que viene de hace 50 años, que es el de comercialización. La producción ha mejorado, tenemos riego por goteo, tenemos invernaderos más altos, tenemos muchas cosas, mucha tecnología, pero sacamos más producción por metro cuadrado, pero la comercialización no funciona. No funciona porque le falta un mercado en origen. Que esto, hay un proyecto que yo me acuerdo, costó 100 millones de pesetas, no se me olvida el proyecto, de unos ingenieros que estuvieron viajando por medio mundo, por Israel, Holanda, Estados Unidos, para hacer un macroproyecto que se adaptara al futuro de esta zona. Eso era 50 hectáreas de superficie con frente a la carretera de Almerimar. Y este proyecto contemplaba, una financiación importantísima que nos proporcionaba el BBVA, con tarjetas en aquella época para poder comprar, que la gente tuviera saldo. Si no había saldo, el banco... O sea, no compraba. No compraba, porque también había mucho engaño de gente de fuera que venía, cargaba camiones y nunca más los veías, no pagaban. Entonces, y luego se pretendía que los agricultores se concienciaran de que no se podía engañar al comercializador o al comprador, a base de poner en las cajas el producto más malo abajo y el bueno arriba. Entonces había gente que compraba en una subasta, en una alhóndiga, y no sabía lo que había comprado hasta que se lo llevaba. Y esto se acaba pronto.
Las subastas se hacen que cada agricultor tenga un número, siempre el mismo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y se subasta un producto el 27. El comprador compra el 27, si le sale malo, no volverá a comprar, pero este agricultor siempre tendrá el 27. Por tanto, se premiaba a los buenos agricultores para conseguir el mejor precio en las subastas. O sea, que ahí fue un poco ese inicio de esa normalización de producto en finca. Sí, lo que pasa es que eso no cuajó. Los empresarios que tenían las alhóndigas, las subastas en aquella época, que era muy primario, claro, porque todo esto iba con una pizarra y un yeso y una subasta a la baja. Pero dentro de estas 50 hectáreas había gasolineras, había almacenes para que el pequeño comprador pudiera manipular su producto, envasarlo. Había gasolinera, había restaurantes, cafeterías, bueno, había de todo. Era una ciudad agrícola. Pero todo esto no hubo manera porque políticamente tampoco hubo ninguna ayuda. Él ha dicho que había un problema político, lo ha habido siempre, un problema político desde que vinimos aquí. O sea, hubo pues algún partido político, y además yo como no tengo nada que ver en todo esto, de que querían acabar con Tierras de Almería, pero así de fácil. Y no quiero hacer, igual les hago propaganda diciéndolo, o sea, me callo. Pero, bueno, pasaron muchas cosas. Antonio, ¿en qué año más o menos era cuando se quería poner en marcha ese centro logístico, centro de comercialización? Eso tenía que estar en marcha en el 1985. ¿Y en el 85? Sí, porque todo eso... Pero todo esto llevaba un tiempo de ejecución, porque no era una subasta de poner un cubierto con 4 postes y se acabó. Esto ya era algo con alta tecnología, copiado en gran parte venía del mercado de Aalsmeer en Holanda, y esto pues requería mucho tiempo de ejecución, pero mucho tiempo, ponerlo en marcha, mucha inversión. Y la gente de aquí, los empresarios, que sucedía, de que a todos les iba muy bien su negocio. Yo ¿para qué voy a hacer aquí una sociedad que seremos 10 o 12? Yo no mandaré, yo en mi casa mando, gano dinero, y no hubo forma. Y sí voy a decir una cosa, que la única persona que apoyaba este tema, que me cansé de tener reuniones, fue, en paz descanse, José López Requena. O sea, este hombre sí veía el futuro y me decía, Antonio, es que este es el futuro de esta zona. O sea, un hombre con una visión de futuro que la gente de aquí no tuvo en aquel momento, y aquí cada uno iba a lo suyo. Pues se crearon demasiadas cooperativas en esta zona, demasiadas. Esto de que cualquier hijo de agricultor quisiera ser el presidente de una cooperativa. Se montaba la cooperativa, pero es que luego otro que había allí quería ser el presidente, montaba otra cooperativa. Caja Rural no ayudó mucho en esto porque financió muchas cosas que creo yo que no se debían de haber financiado en esa época. Pero, o sea, la historia de Tierras de Almería daría para estar una semana hablando 24 horas al día sin parar, y todavía no diríamos lo que realmente es. Agradecimientos, mira, pues sí hemos tenido un agradecimiento en el mes de mayo del año pasado a través de la Huerta de Europa. Es el reconocimiento. Anteriormente hubo algunos, cuando el gobierno de Urcedel, poco tiempo que estuvo, de que nos dieron el Oscar de Oro a la mejor empresa agrícola de Andalucía. O sea que eso pues me hizo mucha ilusión. Hemos tenido otros premios, como Premio Bayana, que daba el que había sido presidente de la Cámara de Comercio, Ramón Gómez de Bancos, que nos dio Premio Bayana como empresa agrícola moderna, y hemos tenido premios, pero políticos ni uno. Perdona, es que yo quisiera hacerle Antonio, que pueda aclarar un tema que yo no lo tengo claro. ¿Puedo? Sí, hombre, claro. Y ya de camino me entero yo. Se ha discutido, o se ha comentado, o se ha escrito, o sea, lo que sea, sobre una subvención de 3.000 euros, de 3.000 millones de pesetas, 3.000 millones de pesetas, que si esto se había dado, que si no se había dado, que si... Vamos a ver, Antonio. Aquí han habido 3 programas de radio hablando de Tierras de Almería, a los cuales pues asistieron 3 personas distintas, cada uno desde su ámbito,
Y a mí me llamó mucho la atención, e incluso diría que casi me molestó un poco el que hubiera personas muy reconocidas en esta zona, que incluso han escrito libros diciendo de que no se abonó los 3.200 millones de pesetas del Gran Área de Expansión de Andalucía. Esta subvención venía aprobada por Consejo de Ministros, publicada en el Boletín Oficial del Estado, y no se abonaba, habiendo dinero, porque cada año sobraba dinero que no se invertía en el Gran Área, hasta que un buen día, pues bueno, ya después de ver que no abonaban los 3.200 millones, me fui a la Moncloa, previa audiencia con un señor que se llama Fernández Maruán, si no recuerdo mal, a las 9 de la mañana, y me hizo mucha gracia porque entré y me dice: señor Ubach, sé perfectamente a lo que viene usted y tengo que avanzar de que tiene usted toda la razón. Me ha quedado grabado. Dije, pues vamos bien. Dice, pero acaba de salir un señor de aquí que usted conoce muy bien, que se llama Tomás Azorín. Cuando vaya a Almería, póngase de acuerdo con él. Y cuando se ponga de acuerdo, usted recibirá el abono de los 3.200 millones de pesetas. Bueno, en esta época, con el señor Azorín, gobernador civil de la provincia de Almería, no nos poníamos de acuerdo porque lo que pretendía era que se paralizaran todas las obras de Tierras de Almería. Dicho de otra forma, para mí era querer cerrar Tierras de Almería, con la excusa de que íbamos a acabar con el agua. Yo tuve varias reuniones con el señor Tomás Azorín, que no. Yo paro todas las obras, siempre y cuando todo lo que está haciendo de invernaderos en la zona se paren también, pero yo pararlas y que los demás sigan, eso no. O todos moros o todos cristianos. Lógicamente no nos pusimos de acuerdo, no abonaron los 3.200 millones y una vez yo ya no estuve en Tierras de Almería, se abonaron los 3.200 millones. Y no quiero decir a cambio de qué, porque en esta época el partido político en el gobierno siempre era a cambio de algo, no de la justicia, sino a cambio de lo que les parecía a ellos que tenían que hacer. Esta es la historia de los 3.200 millones de pesetas, pero igual que hay alguien que escribe libros y que comenta estas cosas, pues se comentan otras cosas negativas que no me gustan y que no son ciertas. Pero cada uno pues es libre de expresar su opinión de una forma libre y espontánea. Y yo la mía la expreso, pero un poco en corto. O sea, no quiero extenderme mucho. Antonio, esas cosas que son inciertas, ¿cuáles son? Sí se pueden decir. Se pueden decir muchas. Por ejemplo, yo estuve director general muchos años y sé perfectamente quién eran los socios, los que no eran, quién había, los consejos. Y a mi buen amigo Enrique Martínez Leiva, pues que me diga que estaba Jordi Pujol aquí. Jordi Pujol nunca en la vida ha tenido nada que ver en esta empresa, jamás. Es que no ha estado nunca aquí, vamos, no. Pero la gente a veces pierde un poco la memoria y dicen cosas que creen que son y que no son. Y a veces a base de contar algo que no es, llegas a creerte lo que es verdad. Y bueno, como esto, pues otro ingeniero que estuvo en tus programas, que luego fue catedrático, bueno, pues comentaba cosas que él desconocía completamente, porque al final era un ingeniero con 35 años, o sea que todavía estaba verde, por decirlo de alguna forma. Y pasa que son gente que luego pues han sido políticos, o se han dedicado a la política, o son catedráticos, y que la imaginación les hace explicar aquello que no fue, pero que hubieran querido que fuera. Pero la realidad no es todo. Pero bueno, en general lo que ha pasado, para mí está muy claro, es que Tierras de Almería sigue ahí, la marca Tierras de Almería sigue ahí, en la carretera pone Tierras de Almería, los invernaderos están aquí, y el suelo más caro que hay en el poniente de Almería es en Tierras de Almería. Y ya, importante que esté Agroradio en Tierras de Almería. Y que el primer productor y el invernadero más grande del mundo están en Tierras de Almería. Entonces, pues estas son realidades. Y lo que hay aquí no se lo ha llevado nadie. O sea que... Y cosas más importantes todavía. Aquí nadie ha dejado de cobrar un euro. Los industriales todos han cobrado siempre. Personal ha cobrado siempre. Y aquí
el personal, todo, 100% estaba dado de alta. Todo el mundo. Aquí no había dinero negro ni de eso, nada. Aquí era todo oficial. Cosa que hoy en día pues no pueden decir lo mismo mucha gente de Almería. Nosotros pues vinimos aquí con mucha transparencia. ¿Que podíamos perjudicar a alguien? A lo mejor sí, pero yo nunca he creído que pudiéramos perjudicar a nadie. Digo, ¿no? ¿A quién vamos a perjudicar? No. Y en cambio, pues, no sé. También es cierto que culpa nuestra, mía principalmente, de que no me he preocupado de hablar de tierras de Almería durante 40 años. O sea, se acabó, pues se acabó y es un tema pasado. Y me ha preocupado poco el que la gente hable bien, mal, peor, que cada uno diga lo que quiera. Y yo tengo la conciencia muy tranquila de lo que se hizo aquí en el ejido. Ahí está. Y a ver quién es el que ha hecho algo más por Almería. La marca Almería corrió por todo el mundo. Nadie ha promocionado tanto la marca Almería como Tierras de Almería. Nadie. Ni nadie ha hecho temas deportivos para los niños. Nada con más premios que Tierras de Almería. Nadie. Premio a nivel nacional, ¿eh? Sí, premios a nivel nacional. Y, nadie lo ha conseguido. Lo que pasa es que todo esto se ha olvidado. Pasa que los niños que corrían hoy pues deben tener 50, 60 años, pero han perdido la memoria. Que el equipo en el que corrían. Sí, han perdido la memoria. Es que vamos a hacer un programa especial. Yo creo que no la han perdido la memoria, ¿eh? O tiene memoria selectiva mucha gente. O que no han sabido recordárselo bien, que eso es importante, pero que a un chico, a un pequeño, yo estoy seguro que los que pusieron los árboles en el bulevar se acuerdan perfectamente qué árbol ha puesto cada uno. Y tú te has saltado un premio importante, que fue en Barcelona, que estuvimos todos, no sé si os acordáis, en el Hotel Mindanao de Barcelona, que nos dieron el premio a la mejor empresa agrícola a nivel nacional. Esto fue en Madrid. No, en Barcelona. En Barcelona. Es que en Madrid nos dieron el Oscar de Oro a la mejor empresa agrícola en el hotel, no sé qué hotel era. Pero yo es que lo estoy buscando aquí porque tengo la fotografía. Que nos lo entregó el director general de Agricultura. Y además, ¿quién hizo esto de la Expo Agro Almería? ¿Quién hizo la primera Expo Agro Almería? Que no existía. La hizo Tierras Almería. O sea, no. La gente decía, ¿y esto qué es? Y los stands que se montaban en Alemania y en muchos países. La gente, no sé, tiene memoria selectiva. De pez. Memoria de pez. Sí, memoria de pez, eso. Pero bueno, aquí estamos nosotros para recordarlo. Mira, también te diré, Antonio, que agua pasada no mueve molino. A partir de aquí dices, bueno... Pero quien permite que haya sobre un hecho cierto, que haya una injusticia, participa en esa injusticia. No sé si me estoy explicando con claridad. Yo no he venido desde Sevilla aquí para contar ningún cuento, ninguna historia, ni nadie me puede decir que yo puedo no haber venido al ejido, eso es cierto, pero he vivido un ejido que mucha gente efectivamente no conoce. Por eso yo he empezado dándole las gracias a las mujeres y hombres del ejido que han sido capaces de tal. ¿Cuánta gente ha llegado a Tierra de Almería? Eso lo has hecho tú, con una mano atada y atalante. Mira, que a ver, que yo necesito... hay una anécdota. Necesito no puedo comprar una hectárea, pero mira, porque sé no sé cuánto. Y tú le dices, bueno, pues ahora quédate con la hectárea. ¿Cuántas hectáreas tiene ahora? 16 este en concreto, pero han habido muchos. Lo que pasa es que ha habido quien... hay algunos agricultores que vinieron de fuera que pensaban que apretando un botón crecían los tomates. A estos les fue mal, porque estaban tomando whiskies en el bar todo el día y los tomates necesitan un cuidado.
a estos que les ha ido mal, que son muy pocos, son los que ciertos políticos se han dedicado a propagar. Es que aquí se ha arruinado gente, no sé qué, no sé qué. A ver, siempre hay quien le va bien en los negocios y quien le va mal en el trabajo, ¿no? En los negocios también. Y aquí, pues si hubo media docena que fueron mal, pues bueno, luego ya no quiero hablar del año 80, en que me dijeron que iba a haber una manifestación contra Tierras de Almería por una tal Virtudes Castro. Cierto. Sí, pero es que una manifestación contra Tierras de Almería, ¿por qué? Estamos con todo el personal dado de alta en la Seguridad Social, pagamos impuestos, tenemos licencias para todo lo que... Una manifestación, pagamos a la gente todas las semanas o todos los meses. Bueno, tema político, ganas de incordiar. Y esto lo promocionó una tal señora que no sé, vivió en Virtudes Castro. Entonces, pues yo la verdad que me cansé de hablar con senadores y diputados de aquella época. Y la verdad que con los políticos no me entendía muy bien, y menos los de cierto color, porque todavía me entendía menos. Pero, bueno, también a lo mejor había algún medio de comunicación que ayudaba mucho a esa propagación de esa parte negativa, se puede decir, de Tierra de Almería, que casualmente ese medio de comunicación fue regalado por Tierra de Almería, ¿no? Sí. A ver, cuando se subastaron las cabeceras de La Voz de Almería, el periódico Tierras de Almería, pues tuvo cierta colaboración para que se lo adjudicara cierto partido político. Pero bueno, es que hay partidos políticos que nunca tienen suficiente, o sea, tienen una capacidad de pedir que acabarían con el Banco de España, o sea, y así todo tampoco tendrían suficiente. Entonces, pues bueno, no. Y, bueno, No quiere. Pues no. Bueno, yo creo que para que nadie se sienta molesto, ni muchísimo menos, aquí se está hablando todo con cariño. Se está hablando con el corazón, y el corazón pues muchas veces siente muchas cosas, y es nuestra verdad. Sí. Si hay alguien que tenga otra verdad, pues seguro que tiene los micrófonos abiertos para hablar de esa otra verdad. Pero nosotros, esto es lo que hemos vivido. Y Antonio, aprovechando que está Antonio también aquí, hemos hablado de ese... Hasta aquí la primera parte del especial de Tierra de Almería en Navidad. La próxima semana tendrán ustedes la segunda parte de este especial de Tierra de Almería que estamos haciendo con motivo de la Navidad.